Luis Echeverría. Se crea el Consejo Coordinador Empresarial debido a problemas con los empresarios. Al conazo 10 de junio de 1971, renuncia el regente Alfonso Martínez Domínguez. Secuestros de el director de Aeropuertos y Servicios, el cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, el suegro del presidente, el candidato del PRI al gobierno de Guerrero y la hermana del candidato del PRI José López Portillo. Intento de secuestro y muerte de Eugenio Garza Sada, líder empresarial por la Liga 23 de septiembre de tintes comunistas. Liberan a los presos del 68. Mueren los guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero. Teléfonos de México es empresa paraestatal, se obtiene el 51% de las acciones. Se concede la jornada de 5 días a trabajadores del Estado. Se recibe a la familia de Salvador Allende y refugiados chilenos por ser socialistas. Amenaza de huelga general. 100 emplazamientos la huelga por aumento salarial. Se crea la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, el CCH y el CONACYT. Visita a los países de Chile, la Unión Soviética, Hungría, China, Cuba, países árabes y países africanos, así como el Vaticano. Se da a conocer la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados. Se crean los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Se crea el Infonavit, el Fonacot, el Fobiste y la Secretaría de Turismo. Se crea el CELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Se funde el PRT, Partido de la Revolución de los Trabajadores de corte socialista. Se devalúa el peso de 12.50 a 22. José López Portillo. En diciembre de 1976 se fugan capitales. Se crea la Alianza para la Producción. Se descubre Cacastla y Templo Mayor. Se anuncia el gran potencial de hidrocarburos. Se crea el STUNAM, Secretaría de Trabajadores de la UNAM. Se crea el Consejo Nacional para la Atención de la Juventud, CREA. Se promulga la LOPE, Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. Se aumentan de 300 a 400 diputados. Se registran los partidos PCM, PST, PDM, PSD y PCUM. Se crea el Plan Nacional para la Planificación Familiar. Estados Unidos devuelve a México el corte de Alinaga, Chihuahua. Se crea la Universidad Pedagógica Nacional. Se crea el CONALEP. Se establece la Cartilla Nacional de Vacunación. Se establece el IVA. Se impulsa la Ley de Amnistía contra la Guerra Sucia. Juan Pablo II visita a México. México rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua. Anastasio Somoza. Al triunfo de la revolución sandinista se reconoce al nuevo gobierno de Nicaragua, de corte socialista. Explota el pozo Iztoc. Se establece el SAM, Sistema Alimentario Mexicano. Se inaugura el complejo petroquímico La Cangrejera. Se va a inaugurar la Conferencia de Cancilleres en Cancún, Cumbre Norte-Sur 1981. Surge el INEA. Se inaugura el Palacio Legislativo de San Lázaro, Museo Nacional de Intervenciones, Museo Nacional de Artes. Se pone a flotar el peso con dos tipos de cambio, preferente y libre. Se incendia la Cineteca Nacional.
Se solicita moratoria, suspensión de pagos, a 153 bancos por México. Se nacionalizan los bancos. Se inaugura la planta termoeléctrica Emilio Portes Gil en Tamaulipas. Se dispara la deuda de 20 a 60 millones. Miguel de la Madrid vende el 34% de las acciones de la banca nacionalizada por López Portillo. Se firma el PIDE, Programa Inmediato de Reordenación Económica. Renovación Moral, crea la Ley Federal de Servidores Públicos. Se crea la Secretaría de Contraloría de la Federación. Surge el Plan Nacional de Desarrollo. Triunfo de la oposición. El PAN gana Ciudad Juárez, capital de Chihuahua, y el Frente Cívico Potosino. Prisión a Díaz Serrano y Arturo Durazo Moreno, exdirector de la policía. Reestructuración de la deuda con 500 bancos. El dólar se desliza 13 centavos diarios. Plantón de 20.000 campesinos en el Zócalo. Asesinan al periodista Manuel Buendía y acusan a Rafael Caro Quintero de ello. Asesinan a Enrique Camarena y a su piloto Alfredo Zavala, de igual manera por Rafael Caro Quintero. Se crea el Grupo Contadora entre Colombia, Panamá, Venezuela y México por la paz en Centroamérica. Se venden 206 empresas paraestatales, adelgazamiento del Estado. Se coloca en órbita el satélite Morelos 1 y el satélite Morelos 2. Rodolfo Nelly, primer mexicano en el espacio. Terremoto de 1985. México entra al GATT, primer acuerdo comercial en 1986. Priistas de la corriente democrática. Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo crean el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Reforma a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, el FOPE, y se crea un Tribunal Electoral, una Asamblea para el Distrito Federal. Crece la Cámara de Diputados a 500 diputados. Caída de la Bolsa de Valores en México. Pacto Solidaridad Económica entre empresarios, obreros y campesinos. Caída del Sistema Nacional de Cómputo Electoral. Explosión en San Juan Ixhuatepec. Mundial de México 86. Se va a inaugurar la nucleoeléctrica Laguna Verde, en Veracruz. Carlos Salinas de Gortari. Cura se pone en marcha el Programa Nacional de Solidaridad. Se crea el PRD. Detienen a Joaquín Hernández, La Quina, líder sindical de Pemex. Jongitud Barrios se retira de la CCNTE y entra él. Primer gobernador de oposición gana en Baja California, Ernesto Rufo Apel, del PAN. Incendio de la Cámara de Diputados. Se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE. Se crea el IFE. Modifica el artículo 27 constitucional, se reafirma la propiedad privada sobre los ejidos. Fin del reparto agrario. Privatiza la banca. Modifica el artículo 130 constitucional y reconoce la figura jurídica de la Iglesia. Reducción en $20.5 millones en la deuda externa. Se reduce a un 40% del PIB. Juan Pablo II vuelve a visitar México. Se vende Telmex al amigo de AMLO Carlos Slim. Cumbre de Iberoamérica en Guadalajara. Se vende en 138 empresas y se obtienen 10 billones de pesos. Explosión del sector reforma en Guadalajara.
México ingresa a la PE, Acuerdo Económico hacia el Pacífico. México restablece relaciones con el Vaticano. Surgen los nuevos pesos. Se eliminan 3 ceros a la moneda. Detienen al Chapo. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estalla la rebelión del EZLN. Asesinan a Colosio en Tijuana. Asesinato de Ruiz Maciel en el DF. Se crea el SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. Asesinato del cardenal Posadas Ocampo, en Guadalajara, Jalisco. Ernesto Zedillo. Error de diciembre. Ajuste a la economía con acciones como reducción al gasto público, incremento a los impuestos, antes de 10, con Zedillo a 15%, incrementa el precio del gas, gasolina ni electricidad, incremento el salario en 10%. Movimiento de El Barzón, encabezado por campesinos principalmente. Asesinato de personas en Aguas Blancas, Guerrero. Detienen a Raúl Salinas de Gortari, por la muerte de Ruiz Maciel. Reestructuración de la cartera vencida. Premio Nobel de Química a Mario Molina. Embargo de la banca, sobre los deudores de la cartera vencida. Guerrilla del EPR en Guerrero. Quiebra de la banca. La deuda privada es de 84,000 millones de dólares, equivalente al 40% del PIB. Se da en México la peor sequía en 50 años, efecto Niño. Cuauhtémoc Cárdenas es jefe de gobierno en el Distrito Federal. Muertes en Acteal, comunidad de Chiapas, 45 asesinados, sobre todo mujeres y niños. Muere Fidel Velázquez, líder de la CTM. Se cambia el SAR por los Afores. Se crea el FOBAPROA para rescatar empresas, bancos y personas. Se muere Amado Carrillo, señor de los cielos. 1111 zapatistas llegan al Distrito Federal. Liberan a la Quina. Conflicto en la UNAM. Firma de los acuerdos de San Andrés Larraínsar en Chiapas. Vicente Fox. Zapatistas en el Congreso. Venta de Banamex y Vital a extranjeros. Se fuga el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco. Óscar Espinosa Villarreal, exsecretaria de Turismo, es apresado. Regresa a México Cabal Peniche, a ser juzgado por fraude en el Banco Unión. Asesinato del activista Digna Ochoa. Ciudadanos de Atenco entran en conflicto por el proyecto del aeropuerto en Texcoco. Caso Pemex Gate por fraude de 1.580 millones de dólares a Pemex. Ley Robles, o Ley de Aborto, en el Distrito Federal. Inconstitucionalidad de reformas de Fox en el sector eléctrico. TV Azteca toma Canal 40. Cumbre de Cancún G20, primer acto contra la globalización. Caso Amigos de Fox con Lino Corrodi. El PRI desconoce a Elba Ester Gordillo como miembro del PRI. Conjura en contra de López Obrador, el caso Carlos Ahumada. Creación de la AFI. Marcha contra la inseguridad. Fox declara, comes y te vas, en la cumbre sobre financiamiento y desarrollo en México. Se van a inaugurar los segundos pisos en el DF. El expresidente Echeverría es exonerado por el suceso Halconazo. Se desploma el helicóptero y muere el secretario de Seguridad Pública. Investigan por corrupción a los hijos de Marta Sagún, esposa de Fox. Explosión en la mina de Paz Estas de Conchos, 65 mineros muertos. Desafuero a López Obrador como jefe de gobierno del DF. Elecciones competidas entre el Calderón y AMLO, consigna de
voto por voto, casilla por casilla. El gobierno de Estados Unidos inicia la construcción de un muro en la frontera con México. Inauguración de la Biblioteca José Vasconcelos. Seguro Popular. Programa Oportunidades. Felipe Calderón. Nuevo Código Federal Electoral. Ley de Sociedades de Convivencia, Matrimonios Igualitarios. Iniciativa Mérida, para la lucha contra el narcotráfico. Nueva Ley del ISSSTE. Ley Televisa, las televisoras no pagarán al Estado una contraprestación. Elba Ester Gordillo, líder vitalicia del CNTI. Sobre el genoma del maíz y del mexicano. Desbordamiento en Tabasco del río Grijalva y el río Carrizales, saldo de 500 damnificados. Atentado en Michoacán, con un saldo de 7 fallecidos y 132 lesionados. Tragedia en el antro News de Baín en el DF, con un saldo de 15 muertos. Ejecutan al hijo del empresario Alejandro Martí. Muere el secretario de Gobernación Alejandro Murillo en un avionazo en el DF. Influenza H1N1 en México. Guerra contra el narcotráfico. Crisis económica mundial 2008. Investiga 10 alcaldes y 17 funcionarios en Michoacán por estar vinculados con el narcotráfico. Incendio en la guardería ABC en Sonora. Clausuran la cadena televisora MVS por no renovar la concesión. Desaparece la compañía Luz y Fuerza, del centro. Se establece el programa 70 y más. Se inician las obras del túnel emisor Oriente. Festejos del Bicentenario y Centenario de la Revolución e Independencia. Atentado en el Casino Royal en Monterrey. Aumenta de infraestructura carretera. Se inicia el programa de instancias infantiles. Programa del Seguro Popular. Enrique Peña Nieto. Caso Banca Monex. Pacto por México, involucra a los partidos PRI, PAN y PRD. Reformas estructurales, en telecomunicaciones, financiera, educativa y energética. Pemex y CFE recibirán inversión extranjera. Se crea el Sistema Nacional contra el Hambre. Encarcelan a Elba Ester Gordillo. Estrategia Digital Nacional. Se crea la Gendarmería Nacional. Surgen los grupos de autodefensa. Liberan a la ciudadana francesa Florence Cassés detenida en el gobierno de Calderón. Primer sistema de transporte por teleférico. El Papa Francisco visita a México y visita Ecatepec. Intento y fracaso de apertura económica con China. Caso Ayotzinapa, en Iguala. Caso Casablanca del Grupo IGA por corrupción. Caso Odebrecht. Se crean 4 millones de empleos, en su mayoría mal pagados. Inicia el Tren Toluca. Inicia la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Diversos gobernadores de estados son acusados por corrupción. Captura y extradición del Chapo Guzmán. Se crea el INE, en lugar del IFE. Estafa maestra, involucra a Rosario Robles. Un nuevo tratado de TMEC. Gasolinazo 2017, saqueos a centros comerciales. Sismo 2017. A centros comerciales. Programa Prospera. Se incrementa la deuda externa, 46.4% del PIB. Andrés Manuel López Obrador.